En productos congelados solemos hablar mucho de glaze, pero no siempre el cálculo que realizamos corresponde realmente a este. Hoy te explico cuando hablamos de glaze y cuando de ganancia de peso. Glaze es la capa de hielo que se agrega alrededor del producto congelado. Es un parámetro comercial, declarado. Sirve para decir cuánto porcentaje del peso final corresponde a cobertura de hielo. Ganancia de peso es el aumento total del peso del producto respecto a su peso inicial. Es un parámetro operativo, de proceso. Lo usas para saber hasta qué peso debes llevar el producto antes o después del glaseado para cumplir con el peso objetivo final. Para los cálculos debemos diferenciar bien las fórmulas y saber cuándo la vamos a utilizar, glaze cuando tengamos producto glaseado, y ganancia de peso cuando deseamos calcular el peso antes y después del glaseado. Ejemplos cotidianos. Como primer ejemplo, se va a tomar una muestra de 1 kilo 100 de anillas de pota y se obtuvo de peso neto congelado sin glaze 1 kilo. Entonces, ¿cuánto será el glaze? Aquí vamos teniendo los datos y tenemos que tener siempre en cuenta qué fórmula vamos a usar. En este caso vamos a usar la fórmula del glaze. Reemplazamos. Nunca debemos de olvidar que la fórmula del glaze es sobre el peso con glaze. Y esto nos da 9.09%. De repente algunos podemos haber pensado que la respuesta era obvia y que dirían 10%, pero ahí se está cometiendo un error cotidiano. Para fines prácticos, para comprobar, podemos realizar, tomamos el peso con glaze, el peso final, y de repente pensamos, dijimos al ojo, es 10% el glaze, pero no es así porque el resultado es 990 de esto. Pudimos haber cometido ese error por el problema que siempre ocurre. Confundimos el glaze con la ganancia de peso. Pero aquí lo correcto sería esto. En un segundo caso, segundo ejemplo, se evalúa una bolsa de langostino de 2 libras de peso neto y siendo el peso destarado del producto 1000 con 20 gramos, que nos pide calcular el porcentaje de glaze y su ganancia de peso. Como dije anteriormente, hay que tener en cuenta las fórmulas, que ya tenemos los datos. Y reemplazamos. Aquí, olvidaba decirles, 2 libras equivale a 908 gramos. En este caso, para fines prácticos, vamos a utilizar gramos, tener las mismas unidades. 6 sobre 1020. Estamos utilizando la fórmula del glaze. Restamos. Y esto nos da 10,98%. Esto que es glaze. Ahora vamos a hallar la ganancia de peso. La fórmula. La fórmula difiere porque se divide entre el peso sin glaze, que anteriormente habíamos estudiado. Reemplazamos, ya tenemos los datos. Nos da 12,33. Si nos damos cuenta, el glaze con la ganancia de peso difiere, no son iguales. Siempre hay que recordar que la ganancia de peso se va a utilizar para calcular el peso antes o después del glaseado y el glaze, que viene a ser la cobertura sobre el total del peso congelado. Estos son ejemplos muy cotidianos que vemos siempre en lo que es industria pesquera, sobre todo cuando es empaque, algún reempaque. Aquí vamos con el tercer ejemplo. Se está congelando rodajas de pota y se quiere producir bolsas de 5 libras. ¿Cuánto será el peso final a darle? Habiéndose desglaciado 1000 gramos de rodajas y se obtuvo 900 gramos de producto sin glaze, o sea, producto desglaciado. Tenemos los datos, tenemos que producir bolsas de 5 libras. Nuevamente, vamos a utilizar fórmulas, ganancia de peso.
¿Por qué? Porque nos piden cuánto será el peso final. Y reemplazamos. Esto nos va a quedar 100 entre 900 por 100. Como resultado sería 11.11% de que de ganancia de peso. Ahora, como vamos a producir 5 libras, mis 5 libras vamos a transformarla a unidades conocidas de kilogramos o gramos, ¿no? Una libra son 0.454 kilogramos. Reemplazamos. ¿Cuánto nos va a dar? Ahora a esto le tenemos que sumar la ganancia de peso. Esto nos va a dar la cantidad a producir, el peso final. ¿Cuánto sería? Aproximadamente 2.522 kilogramos, redondeando. Y estos son algunos ejemplos prácticos y cotidianos. Más adelante, en un próximo live, espero que comenten, podré darles más ejemplos, darles conversiones, por ejemplo. Vamos a hacer algún reempaque. Si quisiera, por ejemplo, de 5 libras, caja de 5 libras, lo reempaco a bolsas de 1 kilogramo o de 2 libras. También puede ser 1 libra, puede ser 1.5 kilos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver los términos también de que se aplican mucho, como 100% neck trabajar con glaze al 20%, 15%, con pesos netos de diferentes a 100%, puede ser 95% neck puede ser 80% neck diferentes cosas, y va a depender a lo que me pidan durante el live. Si quieren aprender más, síganme, comenten y no olviden, ambiente pesquero.